A principios de la década de 2000, un misionero con más de 20 años de trabajo en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea presentó una descripción de un animal que había observado en varias ocasiones a lo largo de los años, en altitudes superiores a los 2.400 metros, en zonas de bosque montano denso. La descripción era meticulosa. Un animal de tamaño mediano, similar en complexión a un perro, con rayas oscuras sobre la espalda. Una cola de inserción rígida, diferente en movimiento y postura a cualquier otro animal que hubiera visto en la región. Y una apertura de mandíbula que describió como anormalmente amplia, que ningún animal conocido en esas altitudes debería poseer. Los registros de ese testimonio están compilados en la base de datos de especies recientemente extintas. El testigo es identificado en la literatura como Franz. La descripción fue tomada. No fue investigada. No hubo seguimiento. No hubo expedición. No hubo respuesta oficial de ninguna institución científica. Y no era el único. El tilacino, Thylacinus cynocephalus, fue declarado oficialmente extinto en 1936 con la muerte de Benjamin en el zoológico de Hobart. El caso fue cerrado con la precisión de una fecha y un nombre. Lo que el caso no explicó es lo siguiente. El tilacino no habitó únicamente Tasmania. Antes de su declive, la especie tenía un rango que incluía la totalidad del continente australiano y la isla de Nueva Guinea. El registro fósil confirma la presencia del tilacino en Nueva Guinea hace 4.500 años. No es una presencia antigua y remota. Es un margen de tiempo que, en términos geológicos, es prácticamente hoy. Y Nueva Guinea no ha sido buscada. La historia de la extinción del tilacino es más compleja de lo que el año 1936 sugiere. La especie no desapareció simultáneamente de todos los territorios que habitó. Desapareció en etapas, en momentos distintos, por razones distintas. En el continente australiano, la extinción se produjo hace aproximadamente 3.000 años. Las causas más aceptadas incluyen la presión de los dingos, introducidos en el continente por poblaciones humanas que desplazaron al tilacino de sus nichos ecológicos en el terreno llano y abierto, donde el dingo competía ventajosamente. En Tasmania, que el dingo nunca alcanzó, el tilacino sobrevivió considerablemente más tiempo, hasta la colonización europea, que trajo consigo las recompensas de caza y la destrucción sistemática de la especie. En Nueva Guinea, la situación es diferente a ambas. El dingo tampoco llegó a las tierras altas de Nueva Guinea. La colonización europea fue tardía, incompleta y geográficamente limitada a las zonas bajas costeras. Las tierras altas, por encima de los 2.400 metros, permanecieron prácticamente sin contacto europeo hasta la década de 1930 y sin cartografiar en su mayor parte hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Si el tilacino sobrevivió en Tasmania, en terreno montañoso y boscoso, sin presencia de dingos y con mínima presión humana, la pregunta que la biología no puede evitar es la siguiente. ¿Por qué no habría de sobrevivir en un entorno geológicamente similar, sin dingos, con contacto humano todavía más tardío y escaso, y con 11 veces la superficie de terreno relevante disponible? En 2023, el profesor Barry Brook de la Universidad de Tasmania publicó un análisis que reclasificó fundamentalmente lo que se sabe sobre la extinción del tilacino. Brook y sus colaboradores analizaron 1.237 registros de avistamientos de tilacinos en Tasmania, recogidos entre 1910 y 2019. No relatos anónimos en Internet, informes sistemáticos de guardas de parques nacionales, declaraciones juradas de biólogos de campo, documentación de expediciones científicas. El análisis estadístico
De esos 1.237 registros, produjo una estimación de extinción probabilística. La conclusión fue que la extinción oficial en Tasmania, casi con certeza, no ocurrió en 1936. La fecha más probable de extinción del tilacino en Tasmania, según el análisis de Brooke, se sitúa en algún momento entre finales de los años 80 y principios de los años 2000, 5 décadas después de la fecha oficial. Esto tiene una implicación directa para Nueva Guinea. Si el tilacino sobrevivió en Tasmania, el ecosistema más conocido y monitoreado de los que habitó durante décadas después de su extinción declarada, la pregunta sobre su posible supervivencia en Nueva Guinea, el ecosistema menos monitoreado de todos, no puede responderse con la misma confianza con que se respondió en 1936. Nueva Guinea es la segunda isla más grande del mundo. Su extensión total supera los 780.000 kilómetros cuadrados. Las tierras altas centrales, la cadena montañosa que atraviesa la isla de este a oeste, alcanzan altitudes superiores a los 4.800 metros y contienen ecosistemas de bosque montano que permanecen entre los menos explorados del planeta. Hasta la década de 1930, las tierras altas de Nueva Guinea no habían sido visitadas por exploradores occidentales. El primer vuelo sobre el valle del río Baliem, en lo que hoy es la provincia de Papua Occidental de Indonesia, se produjo en 1938. Las expediciones sistemáticas al interior de las tierras altas no comenzaron hasta los años 40 y 50 del siglo XX. La diferencia con Tasmania en términos de exploración es radical. Tasmania lleva más de un siglo con presencia humana permanente, infraestructuras, red de carreteras y programas de monitoreo de vida silvestre. Las tierras altas de Nueva Guinea, por encima de los 2.400 metros, tienen muy poca de esas cosas todavía. En términos de la superficie de terreno relevante para el tilacino, es decir, bosque montano denso por encima de los 1.500 metros, sin presencia significativa de dingos ni de depredadores introducidos equivalentes, Nueva Guinea ofrece aproximadamente 11 veces el terreno disponible en Tasmania. 11 veces el terreno. 0 expediciones científicas de verificación. Los registros de la base de datos de especies recientemente extintas documentan 3 testimonios principales de avistamientos de tilacinos en las tierras altas de Nueva Guinea, recogidos en distintos periodos y de fuentes distintas. El primero corresponde al trabajo de Kissel, documentado en 2003. El observador es un cazador local con amplio conocimiento de la fauna de las tierras altas. Describe un animal que no corresponde a ninguna especie conocida de la región. Proporciones corporales caninas, rayas en el dorso posterior y una cola con una rigidez en la base que el observador asocia específicamente con la forma en que el animal la llevaba al moverse. El segundo es el testimonio de Fat, documentado en 2019. La descripción añade un elemento específico que no está presente en relatos fabricados ni en confusiones habituales con especies conocidas: la apertura de mandíbula. El tilacino tiene una apertura de mandíbula de hasta 80 grados, característica única entre los marsupiales modernos y visualmente inconfundible para cualquier persona que la haya observado directamente. Fat la describe sin conocer previamente esa característica específica del tilacino. El tercero es el testimonio de Franz, de la primera década del siglo XXI. Franz, el misionero con más de 20 años en las tierras altas, describe el mismo animal en múltiples ocasiones, en el mismo rango de altitud, con las mismas 3 características físicas: rayas, cola rígida, apertura de mandíbula anómala. 3 testigos, fuentes independientes, períodos distintos, descripciones que convergen en las mismas 3 características anatómicas específicas del tilacino.
Ninguna de esas características corresponde a ninguna especie conocida actualmente catalogada en las tierras altas de Nueva Guinea. La presencia del tilacino en Nueva Guinea no es una especulación, es un hecho establecido por el registro arqueológico y paleontológico. Los fósiles y restos de tilacinos recuperados en sitios de excavación en Nueva Guinea datan de aproximadamente 4.500 años antes del presente. Esa fecha corresponde al periodo de entrada del perro doméstico en el continente australiano, el mismo factor que se señala como causa de la extinción del tilacino en el continente. Nueva Guinea no experimentó esa presión. Los perros domésticos llegaron a las tierras bajas de Nueva Guinea, pero no penetraron sistemáticamente en las tierras altas con la misma densidad ni con el mismo impacto ecológico que tuvieron en Australia. Si la extinción del tilacino en el continente australiano se debió a la presión del dingo, y esa presión no se produjo en las tierras altas de Nueva Guinea con la misma intensidad, entonces el registro fósil que confirma la presencia de la especie hace 4.500 años en esas mismas tierras altas es relevante de una forma que no puede ignorarse. No porque confirme la supervivencia, sino porque establece que el animal estuvo en ese ecosistema específico en un periodo relativamente reciente, que las condiciones que lo eliminaron del continente no se reprodujeron con la misma intensidad en ese ecosistema, y que la cuestión de cuándo desapareció de Nueva Guinea no tiene una respuesta científica verificada. La objeción más sólida es también la más directa. Si el tilacino sobrevive en las tierras altas de Nueva Guinea, el resultado esperable sería la acumulación de evidencia a lo largo del tiempo. Excrementos, restos, huellas, pieles, material que los cazadores locales habrían encontrado, recuperado y que eventualmente habría llegado a alguna institución científica. La ausencia de ese material es real y es significativa. La respuesta a esa objeción tiene varios componentes. El primero es la densidad de investigación. Las tierras altas de Nueva Guinea han recibido muy poca atención científica sistemática orientada a la fauna de mamíferos. Las expediciones zoológicas serias al interior de las tierras altas han sido escasas y episódicas. La ausencia de material no es lo mismo que la búsqueda activa que no encontró nada. Es la ausencia de búsqueda activa. El segundo es la relación entre las comunidades locales y los organismos científicos. Los cazadores locales de las tierras altas de Nueva Guinea no tienen ningún mecanismo establecido para reportar avistamientos o entregar material a instituciones de investigación. Los relatos de Kissel, Pfatt y Franz no llegaron a los registros científicos a través de expediciones. Llegaron a través de investigadores individuales que recogieron testimonios de campo. Eso no es lo mismo que una red de monitoreo. El tercero es el comportamiento documentado del tilacino. En Tasmania, incluso en periodos en que la especie era perseguida activamente, era un animal excepcionalmente difícil de localizar y capturar. En un ecosistema sin esa persecución activa, sin instrumentos de monitoreo y con una cobertura de investigación mínima, la ausencia de material físico recuperado no constituye evidencia de ausencia. Constituye ausencia de búsqueda. Piénsalo con los datos disponibles. Un registro fósil que confirma la presencia del tilacino en Nueva Guinea hace 4.500 años, en las mismas tierras altas donde se concentran los avistamientos modernos. La ausencia del dingo y de otros depredadores introducidos equivalentes en las tierras altas, la misma condición que permitió la supervivencia del tilacino en Tasmania más de 3.000 años después de su extinción en el continente australiano. El análisis de Brook 2023, que establece que la extinción oficial de 1936 fue casi con certeza incorrecta y que el animal
probablemente sobrevivió en Tasmania hasta finales de los años 80 o principios de los 2000. 3 testigos independientes en las tierras altas de Nueva Guinea, en periodos distintos, describiendo las mismas 3 características anatómicas específicas del tilacino, sin que ninguno de ellos demostrara conocimiento previo de esas características. Y 11 veces el terreno relevante por encima de los 2.400 metros, sin una sola expedición científica de verificación enviada. Ninguno de esos elementos, tomado de forma aislada, constituye prueba. Tomados en conjunto, constituyen una pregunta que la ciencia no ha respondido porque no ha buscado. La diferencia entre Tasmania y Nueva Guinea no es solo geográfica, es logística, histórica y científica. Tasmania fue colonizada, monitoreada, documentada. Nueva Guinea no lo fue, no lo es, y la mayor parte de sus tierras altas sigue siendo, en términos de investigación zoológica sistemática, territorio sin explorar. Benjamín murió el 7 de septiembre de 1936, solo, en una jaula, en el zoológico de Hobart. Lo que no se sabe es si era el último. Y lo que definitivamente no se sabe, porque nunca se ha buscado, es qué hay en las tierras altas de Nueva Guinea, por encima de los 2.400 metros, en los bosques que permanecieron sin cartografiar hasta los años 40 y que todavía no tienen cobertura de monitoreo sistemático de fauna. Una especie no desaparece de todos los lugares al mismo tiempo. El tilacino desapareció del continente australiano hace 3.000 años. Sobrevivió en Tasmania durante 3 milenios más. Si las conclusiones de Brooke son correctas, sobrevivió allí décadas después de que la ciencia lo diera por muerto. Nueva Guinea tiene 11 veces el terreno, un registro fósil que lo coloca allí hace 4.500 años. Y ninguna expedición enviada jamás a buscar respuestas. Si quieres seguir explorando estas historias, especies que la biología se niega a dar por cerradas, territorios que la ciencia aún no ha tenido la capacidad de examinar, preguntas que permanecen abiertas no porque la respuesta sea imposible, sino porque nadie ha ido a buscarla, suscríbete a este canal. Cada semana un nuevo documental. Y dinos en los comentarios, ¿crees que el tilacino podría sobrevivir en las tierras altas de Nueva Guinea? ¿Qué haría falta para organizar una expedición de verificación?